Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Estoy aquí afinando detalles para ver si puedo hacer una retransmisión. Sí, por Facebook. Ahora sí, por fin. Vamos a ver. A ver. Ahora sí, señores, por fin. Vamos a ir a la transmisión. Fernández Rolly, qué bueno que estás aquí. Bueno, señores, el día de hoy tengo un invitado muy especial para mí. Así que, bienvenida Anita María, Esteban Arellano, Dobreque, Juan Álvaro, qué bueno que estás allí. Bueno, miren, voy a hablar con el abogado Aldo Duque sobre las reformas y enmiendas de la Constitución, de una Constitución en verdad, porque yo le pedí a él que habláramos de cosas técnicas. Así que voy a tratar de retransmitir por Facebook también. Así que, bueno, vamos a ver, gracias por estar aquí. Así que, bueno, las personas si me están viendo por Facebook, no voy a poder responderles directamente. Voy a recibir por supuesto, sus comentarios, pero no voy a poder responderles porque lo estoy haciendo aquí por Instagram. Bueno, como les comentaba, buenas noches tengan todos. Yo soy Cristina Bastidas, periodista. En este momento también estoy siendo candidata constituyente por el Distrito 11, que significa que abarca los municipios de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina y Peñalolén. Soy chilena porque soy hija de chilena, tengo sangre chilena, criada por chilena, pero también nací en Venezuela y tengo mis dos raíces. Y yo me considero una ciudadana del mundo, con una visión un poco amplia de las cosas. Por ello he decidido invitar, y como lo he venido haciendo desde siempre, tratar de unir la comunidad migrante con la comunidad de los nacionales. Y para todo aquel que es migrante, que ha vivido en otros países, sabe que la vida migrante es difícil, pero también que hay que adaptarse al país donde uno llega, cumplir las reglas, y para que ese país siga siendo grande, ¿verdad? Y a mí, yo soy una persona que me gusta investigar, que me gusta ser bien comprometida con lo que haga, y por eso decidí entrevistar a don Aldo Duque, quien es abogado, tiene mucha experiencia, muchos años, sobre todo acá en Chile. Es un abogado que desde hace más de 10 años, bueno, por lo menos desde que yo estoy aquí, siempre lo he visto en televisión con temas polémicos. Es una persona que habla con sinceridad, dice las cosas sin tapujos. Él tiene un posgrado en la Universidad Católica de Derecho Penal, y pues le ha ido muy bien con todo este proceso. También quiso entrar en la arena política, en fin. Así que voy a hablar con don Aldo Duque para que nos explique qué es una reforma constitucional, qué es una enmienda, en vista de que acá en Chile pues se va a ir a un proceso de convención constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Volver a escribir la Constitución de Chile. Don Aldo, buenas noches, ¿cómo está? Un agrado saludarla, Cristina, un honor estar en su programa y un saludo muy sincero y fraterno a todos sus auditores y televidentes. Muchísimas gracias, don Aldo. Usted como siempre un caballero. Don Aldo, bueno, yo le comenté que yo quería ver el aspecto técnico, que es muy importante. Lamentablemente usted pues lo sacaron de una forma que no debió ser, de la contienda. Una persona que usted sabe mucho. Yo en verdad considero que la mayoría, por supuesto, abogados constitucionalistas, politólogos. Sin embargo, mucha gente dice que como es un proceso democrático, todos tienen la posibilidad de participar. Sin embargo, yo hago la salvedad que si uno quiere comprometerse, tiene que estudiar harto, tiene que prepararse, no ser populista ni demagógico. O bueno, es mi percepción. Tiene toda la razón, Cristina. Una constitución política de la República es un documento fundamental, es un documento de una trascendencia político-institucional de una magnitud insospechada.
No se trata de una lista de supermercados, se trata de denunciar los principios básicos que van a ordenar la vida republicana de una nación. Muchos se entienden, y yo he visto como una especie de, le reitero, de lista de supermercados, garantía para esto, garantía para acá, garantía para aquí, todo lleno de garantías, con el mayor respeto, mire, con el mayor respeto, Cristina, la Constitución bolivariana, la Constitución chavista, como yo la denomino, es un compendio de garantías. Entre otras cosas, garantiza que ningún venezolano va a recibir una remuneración inferior a aquella que se requiera para garantizarle una adecuada subsistencia para sus necesidades físicas e incluso para sus necesidades intelectuales. Hoy día los venezolanos están ganando un promedio, tengo entendido, inferior a $3 mensuales. Entonces Uno, usted don no Aldo, saca nada. $1 ahora. Mi quedé atrasado, $1. Es decir, imagínese, usted no saca nada con llenar una constitución de garantía si no están los medios para respaldarla. Por lo tanto, una constitución no es una lista de supermercados. Y el mejor ejemplo de aquello es precisamente nuestros hermanos venezolanos con su constitución bolivariana o chavista. Don Aldo, qué bueno que lo dice usted, porque si uno lo dice, ay, otra vez empiezas con Venezuela, otra vez, porque, ay, nos tiene chato lo de Venezuela. Pero Donaldo, ese es el mejor, menos mal que usted, y para que la gente lo sepa, yo no le dije a Donaldo que lo dijera, él lo está diciendo. Porque por otro lado, ¿qué me dice la gente? Ay, pero no, nosotros no vamos a ser como Venezuela, nosotros somos, por ejemplo, como Europa. En los países se han hecho, ¿cómo me dice? Reformas, se han vuelto a escribir la Constitución y les ha ido lo más bien, en Colombia también. Entonces me dicen, tú siempre poniendo ejemplos malos. ¿Qué le diría usted a esas personas, Donaldo? Es muy sencillo. Este país, con la actual constitución, reconociendo el principio de la autonomía de la voluntad, reconociendo el libre emprendimiento, se transformó de ser el segundo país de Latinoamérica más pobre después de Haití en ser el país más rico. Eso pasó en poco más de 30 años. Este país, mi querida Cristina, era el segundo país de Latinoamérica más pobre, le reitero, después de Haití. Ocurre que hoy día llegó a ser el país más rico hasta octubre del año 2019. Eso no es consecuencia del arte de Biriloque, ni de un sortilegio mágico, ni una pócima milagrosa derramada sobre este territorio por la mano de una hechicera. No, eso es consecuencia del trabajo largo de un pueblo disciplinado con una constitución que por sobre todas las cosas reconoció el principio de la autonomía y el principio de la libertad y el emprendimiento personal. Yo sostenía que un país que había, le reitero, había pasado del 40% de la pobreza al 8.5% de la pobreza, no era un país que lo estaba haciendo tan mal, un país que recibía migración de todas partes de Latinoamérica, no podía ser un país que lo estaba haciendo tan mal. Bueno, la inmensa mayoría de este país consideró que sí lo estábamos haciendo tan mal, por lo tanto había que cambiar la constitución. Mire, yo siempre recurro a la experiencia venezolana porque Venezuela debiera ser, por lejos, el país más rico de Latinoamérica, por lejos. Está sentado en la cuenca del Orinoco sobre las reservas petrolíferas más grandes del planeta, más grandes que las de Kuwait, más grandes que las de Arabia Saudita, más ricas que todo el Medio Oriente. Las mayores reservas petrolíferas del planeta, es decir, de los hidrocarburos, que es la energía que aún mueve al mundo, están bajo el suelo de Venezuela, en la cuenca del Orinoco. Y sin embargo, hoy en día los venezolanos viven, como usted me explicó, con $1 al mes. Eso es incomprensible, eso es impensable. Eso ocurre cuando los pueblos se emborrachan, se embriagan con ciertas ideas que son muy fáciles de exponer, muy populares, pero lo popular no siempre va de acuerdo con la realidad. Cuando se produce ese divorcio, la cuenta es muy dolorosa y muy difícil de poder pagar, mi querida Cristina. Ay, don Aldo, menos mal, insisto que usted lo dice, porque lo digo yo y me linchan, me linchan. Y yo le digo, pero es que es un ejemplo. Entonces, además, con todo respeto también, don Aldo, a veces yo siento que acá se sienten como
con superioridad moral, como que no se sienten latinoamericanos y siguen pasando las mismas cosas y actúan igual que los latinoamericanos. Entonces, no están tan diferentes. Entonces, claro, quieren compararse con los países nórdicos, pero además tienen siglos tratando de formarse. Ellos también han tenido muchos problemas. Latinoamérica es joven, es muy joven. O sea, no se pueden comparar con los vikingos, con los griegos, con los romanos, que de ahí, de hecho, proviene, y usted como abogado lo sabe, justamente el derecho romano, que fue quienes realmente sistematizaron todo, porque las primeras ideas fueron de los griegos y justo hablaban de una constitución que a la gente a veces se le olvida, que los griegos fueron los que dijeron, ¿saben qué? Tienen que haber separación de poderes, tienen que siempre privilegiaron las armas, el ejército, a los comerciantes y a los pensadores. Entonces, toda la vida, porque a veces yo siento que se está volviendo a esto de la lucha de clases, esta rabia, este rencor, este resentimiento entre el pobre y el rico, y de verdad eso no nos va a llevar a ninguna parte. Hasta en las monarquías más grandes, los reyes tenían que deberse a los comerciantes y negociar con ellos. O sea, toda la vida existió ese elemento. Entonces, a lo que yo voy, yo por ejemplo, las cosas que escucho de las personas es que no, porque es que la Constitución se hizo en dictadura y ya por eso hay que cambiar. Después me entero, investigando, que con Ricardo Lagos se hicieron no sé cuántas reformas, y por eso el tema de hoy es qué es una reforma y qué es una enmienda. Y en qué caso, ya que usted es abogado, se necesita cambiar todo. Entonces yo me puse a leer la Constitución a ver qué tan mala era. Y yo digo, pero es que a mí no me parece que está mala. Y a veces yo siento, y con todo el respeto, vuelvo y le digo que la gente como que no, ni la leí, ni siquiera la primera página de la Constitución. Cuando me dicen a mí, ¿y dónde deja la igualdad? Pero es que si ahí la Constitución lo dice, hay muchas cosas que, insisto, yo la encuentro buena y viéndolo desde afuera. Entonces, yo digo, por supuesto, como todo, nada es perfecto, es perfectible. Hay cosas que se pueden evidentemente mejorar, como todo. Pero a mí me parece que como usted dice, o sea, no por nada son el primer país de Latinoamérica y es un ejemplo para el mundo. Entonces, claro, a mí me da tristeza ver que esto se vaya, bueno, para el barranco, decirlo coloquialmente. Entonces yo quiero que usted me explique, ya que hablamos de este contexto, qué vendría siendo una reforma, porque la Constitución chilena tiene muchísima, y qué es una enmienda, técnicamente hablando, por favor. La enmienda es una forma de reforma o modificación a un texto expreso, un texto que ya existe. Los norteamericanos son campeones para eso. Hablan de la quinta enmienda, de tal enmienda, de tal enmienda. Bueno, al origen de esta revolución, ¿no es cierto?, norteamericana, que muy gringo, ¿no es cierto?, establece, entre otras cosas, el derecho a la felicidad, ¿no es cierto?, un derecho muy clásico, muy norteamericano, muy hollywoodense, me atrevería a decir yo. Bueno, ellos le fueron adicionando una serie de enmiendas, reformas o modificaciones. Una enmienda se va adquiriendo las características de reforma constitucional. Una enmienda es una forma de reforma constitucional. Yo dije, en ese sentido, no son términos exactamente sinonímicos, pero perfectamente se pueden usar de forma sinonímica. Es una forma de modificar las constituciones a través de una enmienda. A los gringos les encanta decir mi enmienda, perfecto, y nosotros como somos copiones en Latinoamérica, Duraco dice que cada vez que Estados Unidos se resfría, toda Latinoamérica estornuda. Entonces, le pusimos enmienda, pero una reforma constitucional es factible. Lo que pasa, mi querida Cristina, es que se tiende a pensar que el problema es la desigualdad. Entonces, señor, el gran problema de Chile es la desigualdad. Perfecto. Yo soy de los que parte de la base, soy una minoría, que piensa que la desigualdad y la diversidad es precisamente una bendición del género humano. La diferencia entre el hombre y la bestia es que mientras la bestia se conforma con el medio, el hombre lo transforma. Hace 2,5 millones de años, un ser un cuadrúpedo se irguió sobre sus cuartos traseros, se levantó y miró el mundo distinto y dijo, yo no quiero ser igual que la res, yo no quiero conformarme con lo que se conforman todos, yo quiero ser distinto. Bueno, ese animal que se irguió sobre sus cuartos traseros se llamaba ser humano y hoy día domina el planeta y a las criaturas, para bien o para mal, pero lo domina. Entonces yo me pregunto, ¿es la igualdad por sí y ante sí una meta a alcanzar? No, yo creo que mientras más diversidad, más grande es el género humano y mejores perspectivas de progreso hay. Mira, yo no soy astrónomo, pero admiro a los que acaban de poner el Perseverance, ¿no es cierto?, disculpe mi inglés, en la superficie marciana.
Yo no soy artista, pero admiro al ser humano que fue capaz de crear un techo de la Capilla Sixtina o pintar a la Gioconda. Yo no soy matemático, pero admiro, ¿cierto?, al que es capaz de desplegar el teorema de Pitágoras y explicarlo en 4 palabras. Entonces, cada ser humano, Cristina, es un universo en sí mismo. Entonces, la diversidad es la base de la creación humana, la diversidad es la fuente de progreso de la humanidad y la integración entre los diversos seres humanos, con sus distintos talentos, virtudes y sueños, permite una humanidad diversa que cree y que desarrolla el mundo como una acuarela con diferentes colores, una policromía. Bueno, entonces yo creo que la desigualdad no es un problema. ¿Qué es lo malo? Es la inequidad, que muchos tengan poco y unos pocos tengan mucho. ¿Cómo? Yo tengo 2 maneras de solucionarlo, esa inequidad. Yo tengo 2 maneras de solucionarlo. O tomo a los que tienen mucho y les quito para de repartirlo entre estos muchos que tienen poco, y entonces voy a tener hartos pobres, porque a los que tienen hartos les voy a quitar lo que tienen, y se lo voy a entregar a todos los más pobres. Entonces ya claro, vamos a ser todos un poco más iguales, pero vamos a ser todos un poco más pobres. O puedo hacer lo siguiente, que es el camino más largo, tratar que los que tienen menos tengan más, de forma tal que los que tengan harto, a mí no me preocupa que tengan mucho, qué bueno que tengan mucho, qué bueno que hayan ricos. Yo no pretendo tener 5.000 millones de dólares como el señor Bezos o como el señor Bill Gates, no me interesa. Me interesa tener lo suficiente para vivir. Entonces, yo no creo que la solución esté en un país, cualquier país, en tener menos ricos. Yo creo que la solución pasa por tener menos pobres. Entonces, yo no saco nada con quitarle al que tiene para darle al que no tiene, porque al final al fin del tiempo voy a revertir pobreza. Lo que yo quiero es que el que no tiene tenga, y para eso tengo que generar condiciones de crecimiento e inversión. Sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay consumo, sin consumo no tengo cómo hacer funcionar la economía, y entonces me pasa lo que me pasa, voy a volver de nuevo, usted me va a masacrar, vuelvo a Venezuela. Entonces, lo que yo creo... No, tiene toda la razón, dele nomás, lo van a masacrar, son sus propios compatriotas, o sea, mis compatriotas, porque yo también soy chilena, que van a decir, te estoy chata, pero dígalo usted. Esto es lo que le pasó a Venezuela. Mire, Cristina, yo conocí a su país pre-Chávez, post-Chávez y usted después. Había mucha injusticia en Venezuela, totalmente de acuerdo con usted. Había muchas cosas que corregir, totalmente había muchas cosas que corregir. Pero Venezuela, Cristina, era el país al cual todos los latinoamericanos aspiraban a llegar. Los últimos carros, la última tecnología, las mejores edificaciones, las ciudades más modernas de toda Latinoamérica están en Venezuela. Y natural, es el país más rico de Latinoamérica, porque tiene las mayores riquezas naturales. De pronto, todo eso se acaba, todo eso se desploma y cae en pedazos. ¿Por qué cae en pedazos? Porque se aplicó la doctrina socialista, que históricamente ha fracasado en la historia de la humanidad. No es un juicio de valor, estos son buenos y estos son malos, simplemente es comparar la experiencia histórica. Donde se ha implementado el socialismo, son pueblos que han caído en la miseria. ¿Por qué? ¿Y por qué, Cristina? Porque es intrínsecamente ineficiente, es ineficaz. No estoy haciendo juicio de valor. La experiencia histórica ha demostrado, desde 1917 en adelante, desde la Unión Soviética, que se demoró 70 años en desplomarse con todos los socialismos reales, que históricamente han caído hechos pedazos. ¿Por qué? ¿Porque son malos? ¿Porque son buenos? No, simplemente sin hacer un juicio de valor o axiológico, porque es ineficiente. ¿Y por qué es ineficiente? Porque es contrario a la naturaleza humana. Y desde la Revolución Industrial en adelante, el capitalismo, con todas sus virtudes y con todos sus efectos que también los tiene, ha demostrado, lamentablemente, ser mucho más eficaz para combatir la pobreza que el socialismo o marxismo. Es cosa de comparar los resultados. Y le voy a concluir con una expresión. Mire, si la desigualdad fuera el problema, le hago la siguiente ecuación. Mire, Estados Unidos es el país más desigual del planeta. El país más igual es Afganistán. Pero yo no conozco, porque en Estados Unidos casi, mire, el 90% de la riqueza está en manos del 10% de la población. En Afganistán prácticamente todo igual, casi todos tienen la misma cantidad de dinero. Pero yo no conozco ningún norteamericano que sueña con ir a vivirse a Afganistán, y conozco muchos afganos que quieren vivir a Estados Unidos. Cuba seguramente es mucho más igualitario que Estados Unidos, pero yo no conozco ningún norteamericano que se arroje al océano a un mar infectado de tiburones para irse a Cuba, y conozco a muchos cubanos que sí se arrojan al mar para irse a vivir a Estados Unidos.
Entonces es un contrasentido, algo que no entiende. Esto solamente tiene una explicación. Las cosas, Cristina, se miden por sus resultados. Y ahí están los resultados. Así es. Y yo diciéndole, ya justo que está hablando de eso, una de mis razones para entrar a esto de la constituyente, que además, bueno, para representar el 1.500.000 de migrantes que hay aquí, que los buenos somos más. Oiga, porque voy a cargar el teléfono, para que no se me vaya a cargar la batería. Ok, vaya, tranquilo. Mientras yo voy conversando. Entonces, es justamente por eso, porque yo quiero evitar que la gente caiga en este populismo que usted dice, de que la Constitución es una lista, prácticamente una lista de deseos. La Constitución venezolana tiene 350 artículos, es demasiado larga, no es práctica. Por ejemplo, si uno se pone a leer, como usted decía, la Constitución norteamericana, la Constitución francesa, son muy cortas, pero traen lo básico y lo necesario, ¿verdad? Que es la parte económica, política y social. Y luego para eso están las leyes, los reglamentos, las normativas. Entonces, es lo que usted dice, la Constitución venezolana en el papel es una maravilla. El problema también, aparte de eso, es que los funcionarios no la hacen cumplir, porque si la hicieran cumplir, sería maravilloso. Entonces, es allí el problema. Y claro, como trataron de hacer una constitución a la medida, al principio la gente se deslumbra, porque cuando viene el encantador y los ilusionistas, por supuesto, te encantan. Pero eso es como la bruja mala del cuento, que siempre la mostraban, sobre todo en Disney, estas mujeres bellas, preciosas, encantadoras, pero que eran malas. ¿En qué sentido digo esto? Porque esto de darle el poder al pueblo y el pueblo, porque siempre hablan del pueblo, de que la democracia directa, por plebiscito, por cabildo, y después se les vino en contra. Entonces, yo me acuerdo cuando yo leía filosofía en la universidad, que Aristóteles, un tipo muy inteligente, decía que no eran buenos tampoco, aquí también me van a caer encima después, yo no soy dictatorial para nada, pero Aristóteles, haciendo un análisis como buen filósofo, decía que las democracias en exceso caían en las oligocracias, que era la muchedumbre, y que eso era tan terrible como una dictadura, porque al final es gente que no tiene los conocimientos suficientes y que se vuelve un caos total. Entonces, ahí es cómo hacer que una democracia funcione, pero no caer en estas demagogias, en este populismo que usted dice, y en estas sociedades desordenadas, porque por algo los griegos, y vuelvo, insisto, porque a mí me encanta mucho la historia, y los romanos buscaron la manera para poder ordenarse, porque ellos decían, somos un pueblo salvaje, necesitamos evolucionar. Entonces yo a veces siento, Donaldo, y que por eso las democracias hay que cuidarlas tanto, que la gente como que no entiende el peso de lo que está ocurriendo. Esto es sumamente delicado, porque se puede perder la democracia tan solo con la Constitución. Es mi opinión. No sé qué le parece a usted. Mire, hace mucho tiempo atrás, un pensador, me parece que era escocés, de apellido Mackintosh, yo no estoy, mi inglés es muy pobre, No se preocupe. definió el concepto griego de la oclocracia, o gobierno de las masas o las muchedumbres. Eso. Cuando las masas o las muchedumbres se toman la calle, entonces empiezan a exigir, conforme a quien grita más, tiene la razón, ¿no es cierto? El tumulto tiene la razón. Quien es capaz de juntar más gente en la calle, entonces ese tiene la razón. El gobierno de las masas o las muchedumbres. Pero al cabo de un tiempo, las masas y las muchedumbres se agotan, porque requieren de un liderazgo. Generalmente, miren lo que pasó con la Revolución Francesa. Generalmente cuando estas muchedumbres se vuelcan a las calles y comienzan a exigir, la muchedumbre es por esencia exigente. La muchedumbre, la masa, el tumulto, es por esencia incontinente, no se contiene ante nada, considera que tiene poder absoluto y tiene el derecho a pedirlo todo. Es un millón de cabezas, es multicefálico. Pero de pronto ven que nadie toma decisiones, todos piden, gritan, y todos encuentran razón. Y en la muchedumbre, en la masa, encuentran valor. El tema es que en la medida que va pasando el tiempo, la masa se comienza a agotar en sí mismo esta oclocracia, como decían los griegos. Y entonces esto da lugar a una desgeneración, que es que surge entonces la mano violenta, mano dura, que todo lo regula bajo la fuerza, la mano del líder.
Y ahí surgió en Francia, la historia nos enseña, la figura del señor Bonaparte, ¿no es cierto?, el joven corso. Entonces, las oclocracias o gobiernos de la muchedumbre generalmente dan lugar al surgimiento de los líderes populacheros que dicen lo que la muchedumbre quiere escuchar, lo que la masa quiere escuchar, interpreta el sentir del pueblo, el sentir de la masa, ¿no es cierto?, este líder iluminado, que finalmente concentra en sus manos todo el poder y se transforma en una tiranía, es una forma desgenerada de ejercicio del poder. Generalmente estos experimentos, la historia lo demuestra, estos experimentos sociales violentos, con muy grandes muchedumbres en las vías públicas, terminan generalmente en baños de sangre y el surgimiento de dictadores o tiranos. Entonces, ¿es lo mismo pueblo que masa en las calles? No. Cuando se sinonimiza, cuando se hace un igual entre el pueblo, todos somos pueblo, usted es pueblo, yo soy pueblo, todos somos pueblo, versus la gente que está en la calle gritando, dice, el pueblo salió a las calles. No, parte del pueblo sale a las calles a gritar, y por diferentes motivos, pero el pueblo somos todos. Pero entonces, quien no sale a la calle a gritar, quien no sale a la calle a gritar, y como usted trabaja, o como yo trabajo, y no salimos a gritar a las calles, entonces no somos parte del pueblo, porque no salimos a gritar, no formamos parte de las masas vociferantes en las calles. Eso, hacer sinónimo a la oclocracia, a la muchedumbre versus el pueblo, que somos todos, me parece tremendamente peligroso y un juego demagógico que está arrastrando a este país de desastre. Mira, un viejo poeta mexicano, yo recuerdo algunos versos que decía, nadie ve la hecatombe y todos marchan ondeando una bandera al matadero. Entonces, claro, se dice este país es inagotable, no es inagotable. Mire, este país que en recursos naturales es mucho más pobre que Venezuela, por ejemplo, pidió un crédito al Fondo Monetario Internacional, una línea de crédito. Y fue lo que hizo el Fondo Monetario Internacional, le dijo, señor Chile, tome, ahí tiene 23.000 millones de dólares para que lo ocupe. ¿Y por qué le dio 23.000 millones de dólares en línea de crédito a Chile? Porque Chile había sido ordenado y no había gastado más de lo que ganaba. Es decir, tenía un cierto equilibrio en su política fiscal. Entonces, ¿qué hace el Fondo Monetario Internacional? Al que es ordenado, le presta, como igual que una persona. Si usted ahorra y tiene bienes, le van a prestar porque usted es una persona seria en la administración de sus finanzas. Bueno, Chile tenía, ¿sabe cuánto plata ha ocupado hasta ahora Chile de esa línea de crédito? 0 pesos. No hemos ocupado ni un peso de los 23.000 millones de dólares hasta ahora. Hemos ordenado. Y fuimos el 4º país en el mundo en comenzar a vacunar con la Pfizer y ya llevamos más de 3 millones de personas vacunadas. ¿Por qué? Porque eso ocurre cuando los países son serios en la administración de sus finanzas y no se ponen a gastar lo que no tienen. Porque, mi querida Cristina, con ello termino. Cuando usted se pone a repartir plata, tiene 2 caminos para repartir plata. Y no está respaldada por inversión, entonces usted tiene 2 caminos. Si usted comienza, como lo que hizo el señor Chávez, como lo que hace el señor Maduro, toma una maquinita y empieza a emitir dinero. Y empieza a emitir dinero. Eso se llama, Cristina, en economía se llama emisión inorgánica. Emisión sin respaldo de inversión. O sea, dinero que no tiene respaldo de la inversión. Resultado, inflación desatada. El segundo camino es endeudarse. Pero usted se va a endeudar mientras tenga espaldas para endeudarse. Cuando ya no tenga espaldas para endeudarse, va a prestar. El resultado, cuando ya no puede pedir más plata, porque no le prestan, porque no tiene espaldas para respaldar el préstamo, y solamente tiene que emitir dinero, ¿quién sufre? No sufre el rico se va a ese país, se manda a cambiar con su dinero. Sufre el pobre, el que no puede salir del país. Lo que le pasa al pueblo venezolano, que tiene que salir por los caminos de Latinoamérica, en la más dolorosa égida que yo recuerdo en la historia latinoamericana en mis 59 años. Un pueblo que estaba destinado a ser el más rico de Latinoamérica y hoy día vaga por los caminos de América con las manos por delante, a veces implorando un plato de comida. Me duele el alma, me rompe el corazón, porque la Venezuela es un país que yo conozco. Entonces, me rompe el corazón. No puedo pensar que el pueblo venezolano tenga que salir a las calles de Latinoamérica, volcarse a los caminos, pidiendo un plato de comida en circunstancias que están destinados por su riqueza natural a ser el país más rico de Latinoamérica. No puedo entenderlo. Por eso me revelo y por eso, entre otras cosas, he aceptado conversar con usted esta noche y frente a su directa audiencia. Muchísimas gracias, Donaldo. Eso que usted dice me refleja no solamente a mí, a
todos los venezolanos que están como usted dice, pero lo que yo no puedo entender es cómo hay gente aquí, Donaldo, como por ejemplo el Partido Comunista que los puede apoyar. Por el amor de Dios, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Yo todavía no puedo entender cómo hay gente que dice, no, no están así. Yo le digo la experiencia y me dicen que no me creen, pero señor, por Dios, si yo vivía allá, a mi papá le expropiaron terreno, o sea, a uno le sacan todo. Y lo que usted hablaba de la igualdad es así, o sea, llegó un punto, Donaldo, que no importaba, además eso desincentiva a la gente, porque la gente, por naturaleza, el ser humano es competitivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó, Donaldo? Que llegó un punto en que no importa lo que uno hubiera estudiado, la experiencia, todos ganábamos lo mismo, por esto de la igualdad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo, no, yo por eso me fui del país, yo dije que es que no se puede. Hasta el jefe más alto ganaba, no sé, una diferencia mínima. Yo no digo tampoco que hayan brechas tan grandes de salario, porque a veces es una grosería, que uno lo ve en muchos países de Latinoamérica, sobre todo que hay esta brecha tan grande a diferencia de Europa, que la supo disminuir. O sea, que el presidente no gane 40 veces más o el dueño de una empresa, porque también hay que ser conscientes que han habido empresarios que han sido muy sanguinarios, me refiero en cuanto a la parte salvaje de los contratos, cómo lo hacen. Que fíjese que justo yo hablaba del caso norteamericano, porque las empresas norteamericanas tienen una conciencia mucho más grande de responsabilidad social con los ciudadanos que en el resto. Cuando hay una tragedia, los primeros que se ponen son los norteamericanos. Y con todo y todo, de que hablan de que los gringos son los peores, que el capitalismo más duro, que no ayudan a la gente, no es verdad. Porque, por ejemplo, hay marcas de tiendas grandes, de cadenas, donde destinan una hora para regalar dinero a los pobres. Hay tiendas donde regalan muebles, hay refugios, hay muchas opciones. Entonces, esto que es que todos son malos, malucos, no es así. Lo que pasa es que hay que ir para allá y ver la realidad, porque cuando no se sale del país, es muy fácil hacerse una opinión quizás un poco errada. Yo no digo que la vivencia personal, pero es lo que usted dice. Usted yendo allá es distinto. Yo he ido también para allá. Uno cuando viaja definitivamente se le quitan muchos prejuicios, racismo, xenofobia, muchas cosas. Entonces, cuando hablan así es porque no tienen conocimiento. Y como dijo también un primer ministro de los países nórdicos, cuando tanto la gente de ultraizquierda decía, es que esos países son socialistas, y el tipo dijo, no, esto es un estado de bienestar donde evidentemente todos los ciudadanos tienen todo cubierto, pero se les saca el 50% más de los impuestos y además hay libre mercado. Entonces, claro, hay una distorsión que yo no entiendo por qué satanizan tanto esto del mercado. Insisto, muchas veces se aprovechan, pero es la manera, porque a veces yo digo, ¿cómo quieren que un país surja? Y se necesitan inversiones poderosas también, porque ok, el emprendimiento es bueno, es necesario, nadie dice que no, pero tiene que haber un músculo fuerte, una industria fuerte como el cobre o como el petróleo o como algo que sostenga todo un país. Entonces, bueno, aquí voy a leer los comentarios. Mire, primeramente, bueno, todos le mandan saludos, felicitaciones, excelente cátedra. Y hay una persona en especial que se llama igualdadantelaley.cl y dice, alguna vez le conocí, Donaldo, cuando aún yo era estudiante de Derecho en el Centro de Justicia y me combinó a seguir con los estudios de Derecho. Pues hoy como abogado abrazo ese deseo de justicia. Qué lindo ese mensaje. Le dicen Donaldo, clarito, Enzo Arancibia, le dice Gaby con respecto a Venezuela, así es, son teorías utópicas. Que pinchos desde la selva peruana, que es un emprendimiento venezolano, eso se llama una cátedra excelente. Gracias por tu tremendo invitado. Avesita, Aldo Duque, me encantas. Bueno, aquí la gente está activa, me encanta cuando escriben, cuando dan su opinión, y ojalá, don Aldo, no caigamos en esta demagogia y algo que asusta a mucha gente es que salga un caudillo, como dice usted, que salga un caudillo, un mesías. Aunque claro, yo hasta ahora tengo fe en que Chile ha demostrado ser un país republicano, un país con una estabilidad política grande. Y yo quisiera, ya que hemos hablado de esto, ¿cuál es su análisis de la situación chilena? Perdón, se me fue un poco la señal. Si me puede repetir la pregunta, Cristina. Ya. Que hablando ya de todo esto, ¿cuál es su visión de lo que está pasando ahora en Chile y cómo lo ve a futuro? ¿Cómo ve esto de las elecciones constituyentes y qué cree que pueda pasar en el futuro? Yo tengo
fundados motivos de esperanza, porque veo en las calles un alto porcentaje de personas que están reaccionando. Un alto porcentaje de personas que dicen, Dios mío, no estamos tan mal. No era el desastre que nos pintaban. Somos el país que más PCR hace frente a la pandemia en toda Latinoamérica. Somos el país que más vacuna en Latinoamérica. Somos el país que tiene el mayor PIB de Latinoamérica todavía. Todo eso, muchas personas me dicen en la calle, no estábamos tan mal. No es tan grande el desastre. Parece que no éramos el epítome de la quinta esencia del infierno. Parece que no estábamos tan mal. Hay muchas cosas que corregir. Por cierto, no existe ninguna obra humana, Cristina, que no sea perfectible. Que no sea perfectible. Porque naturalmente lo óptimo es enemigo de lo bueno. Yo quiero que Chile mejore. Yo creo que hay muchas cosas que corregir y que los chilenos podemos corregir y debemos corregir, por cierto. Pero de ahí a tirar el mantel y que caiga al suelo todo el contenido de la mesa para hacer este país de nuevo con la filosofía, una filosofía madurista, chavista, castrista, Dios mío, no. Concluyo diciéndole, un día mi hijo menor me preguntó, papá, ¿cómo es el socialismo? Le dije, vamos a hacer un experimento. Vamos a ir 2 veces a un mismo país. Fuimos 2 veces a Cuba, Cristina. La primera vez, gracias a Dios, tuve los medios, fuimos a un resort. Bueno, de ensueño. La segunda vez no fuimos a ningún resort. Arrendé una casa en Matanza a un cubano y le dije, vamos a vivir 8 días como cubano. Con una tarjeta de racionamiento donde tenían derecho a comer 2 panecillos al día, donde el supermercado era un pequeño cuartito donde las moscas, ¿no es cierto?, se turnaban para dirigir el tránsito, disculpen lo poco ortodoxo la expresión, donde el cubano diario prácticamente a veces tienen que luchar en las calles por una barra de desodorante. Entonces le dije, hijo, este es el socialismo, esto es lo que produce el socialismo en los pueblos, y que no te vengan a hablar de bloqueo y otras estupideces, porque Cuba puede negociar con cualquier país del mundo, Cuba puede recibir inversiones de cualquier país del mundo, menos de algunas empresas norteamericanas, pero el resto del mundo puede negociar como quiera. El problema es que es ineficiente. Yo creo que Chile, cada día los chilenos están reaccionando frente al estímulo que produce la violencia y la posibilidad de haber destruido su sistema. A lo mejor me equivoco, a lo mejor en abril escogen puros constituyentes chavistas o comunistas y este país se transforma en un país más de la órbita chavista madurista. Si es así, y Dios me da salud y vida, bueno, estaré en un avión viendo un destino diferente, porque me desgarraría el alma, me desgarraría trozos de mi ser, ver a mi patria, que tanto costó reconstruir, que tanto costó levantar, sumí en la miseria y el oprobio de lo que yo sé que produce el socialismo en el mundo. Pero tengo fe, Cristina, tengo fe que mi pueblo va a reaccionar, tengo fe que mi pueblo va a vivir la experiencia de resurgir de las cenizas como la de Félix, como este país lo ha hecho muchas veces, y poder levantarse. Este es el último país del mundo, es el único país del mundo respecto al cual los aviones no pueden seguir, tienen que devolverse, porque después no hay nada más de Chile. Entonces, este es un país especial, este es un tallarín que se cae al mar, y yo creo que vamos a reaccionar. Tengo fe, no puedo no tener fe, no quiero pensar que mi pueblo va a ser una segunda Venezuela, no quiero pensarlo, con el amor profundo que le tengo a Venezuela, y deseando, y termino esta entrevista con mi saludo a todos los hermanos venezolanos, espero, y perdón, yo nunca termino una entrevista con un periodista venezolano, o chileno venezolano, sin enviarle un saludo fraterno a ese hombre que desde algún lugar de las estrellas, vigilante de los luceros, nos está mirando, que se llamó Óscar Pérez. Ese guerrero por la libertad de Venezuela, ese hombre que entregó su vida, que fue masacrado por los esbirros del tirano, pero que desde cada lucero del cielo ilumina a cada venezolano en su lucha por la libertad. Un día Venezuela volverá a ser libre, y junto con ella todos sus hijos. Un abrazo inmenso, Cristina. De verdad que muchísimas gracias, Donaldo. Mire, antes de irme no le puedo dejar de decir que la gente dice, por ejemplo, bueno, Juan Álvaro, grande Donaldo Alberi, María Elisa Párraga dice, Dios proteja a Chile para que no se repita la tragedia de Venezuela. Juan Álvaro, nos libre del chavismo.
Albert y dice, socialismo es igual a miseria. Luzbeth dice, creo que a todos nos pasaría lo mismo. Luzbeth, todos estamos sumamente preocupados, Donaldo, y la gran mayoría, no solamente de los venezolanos, Donaldo, porque hay que entender que cuando en un país hay mucha migración es porque están escapando de un país donde no funcionó ese sistema de gobierno. Porque yo le voy a decir una cosa, y igual, yo vine a Chile porque yo tengo mi familia aquí y porque quería conocer mi raíz, pero no es la realidad del resto de los migrantes, que vienen acá por una necesidad. Yo vine acá porque yo decidí, yo siempre obviamente escuchaba a mi abuelito con sus historias del sur, porque era de Coyhaique, el Mar Bravo, Bello, Chile, entonces para mí era una necesidad, porque usted sabe que la sangre llama, ¿cierto? Entonces yo necesitaba conocer Chile, conocer su gente, conocer esa otra parte. Pero sinceramente, el venezolano común y corriente no se hubiera venido de Venezuela si no hubiera pasado eso, Donaldo. Es que no, algunos, bueno, como conozco mujeres que, bueno, se casaron con chilenos y vinieron, y al revés también, chilenas que se casaron con venezolanos, es distinto, pero no por esa necesidad, porque es que yo les aseguro que del 100% de los venezolanos de la diáspora, que ya van en estos 22 años a 8 millones en cifras extraoficiales, en 22 años de este régimen, que eso es más que un país, que el 90% se devolvería a Venezuela, eso se lo puedo asegurar. Entonces, ¿qué pasa? El fenómeno Donald Trump, que la gente decía, pero ¿cómo los latinos van a votar por él? Los inmigrantes, qué horror, pero ¿cómo no? Si en sus países no resultó ese sistema, evidentemente el migrante va a votar por el otro que sí cree que es distinto. Porque acá, ¿qué pasa? Que ya para terminar el tema, que la ultraizquierda radical dice, no, es que estos venezofachos, porque así llaman a los venezolanos, estos venezofachos, porque son extremistas. Ningún extremista, porque yo creo que la gente pensante, como usted dice, son más de centro, porque los extremos son dañinos, porque lo que se reclama de uno es igual que el otro, como decía Borges. Mucho cuidado con las críticas a tu enemigo, porque si llegas a ser igual, te conviertes en lo que tú hablabas. Entonces, ¿qué pasa? Que no, venezofachos que votar por la derecha, en general los colombianos, los dominicanos, en general los migrantes. Pero ¿cómo no? O sea, ¿cómo no? Es a lo que yo voy. Entonces, ese pensamiento es lo que a la mayoría les preocupa y que evidentemente no quieren que se repita. Yo también tengo confianza en todos mis amigos, mi gente chilena, de que no pase eso, que despierten, como dice usted, la conciencia y que de verdad tengamos, ¿cómo le digo?, altura de mira y que investiguemos y que esto de hacer la Constitución es algo tan serio que a veces me asusto, como usted dice, que sea una lista de supermercados y que no tengan en cuenta muchas cosas, porque no es así. Yo por eso trato de informar al público, estoy haciendo cápsulas y por eso fue tan importante que usted me hablara de la parte técnica, que es una reforma, una enmienda, ya vi que es más o menos parecido, porque definitivamente la gente necesita estar informada, o sea, de dónde vienen las constituciones, qué son, cómo se forman, la Constitución chilena, ¿la leyeron, no la leyeron? Vean qué es, porque si la gente no vota informada, don Aldo, esto va a ser un desastre. Entonces, no sé, yo pienso eso, ojalá la gente se informe. Y bueno, yo humildemente desde aquí en mi granito de arena, yo sé que usted es un hombre muy famoso, tiene 100,000 tantos seguidores, ha estado en varios canales de televisión hablando de la contingencia, ha estado en TVN, en la red. Y bueno, menos mal que usted siempre es una persona muy clara, muy directa, muy sencilla. Así que muchísimas gracias por esto, por esta entrevista, Donaldo. Y bueno, yo espero poderlo tener en una próxima vez, si no hay inconveniente, porque de verdad que usted es muy valioso, sabe harto. Así que muchas gracias y toda la gente lo felicita, que nos dio una cátedra, así que qué bueno. Mi abrazo sincero, Cristina. Muy buenas noches a usted, a todo su directo grupo de seguidores, a todos los televidentes de su señal en Instagram. Le agradezco la oportunidad de poder plantearme frente a ellos, frente a las damas y caballeros que esta noche nos han seguido. Y le reitero, considéreme a su completo servicio para el día y la hora que usted estime pertinente. Yo me considero en materia dispuesta para, con mi humilde exordio o toda la opinión, contribuir al debate sencillo, humano, humilde y al mismo tiempo enriquecedor de las ideas. Un abrazo sincero, Cristina, y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, que tenga buenas noches y millones de gracias y que Dios lo cuide. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Hasta luego.